Bienvenidos los estudiantes de la materia Patología 1. Mi nombre es Ana Monsanto, soy médico veterinario, graduada en la UCB. A mí me corresponde durante este trimestre abarcar algunos aspectos sobre lo que es la introducción a la patología, sería la patología general o patología 1, y también vamos a ver una parte de la patología especial dedicada a las enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético de las diferentes especies animales. Son muchísimas, pero vamos a tratar de ver las más importantes de cada especie. Me gustaría que ustedes supieran que la patología es la base de la medicina veterinaria, igual que de la medicina humana. No tomen esta materia a la ligera, sería bueno que desde un principio entiendan la importancia de esta materia. A partir de este trimestre, ustedes comienzan a hablar como médicos, comienzan a ver materias de la parte médica. Hasta ahora lo que habían visto entre las materias básicas es lo que es normal. Ahora comenzamos con patología a ver lo que es un animal enfermo. Esto es bien importante que ustedes lo sepan para que desde un principio pues pregunten todo lo que tengan que preguntar y podamos aclarar las dudas para que salgan bien preparados de esta materia que es básica para todo lo demás que ustedes van a ver más adelante en la carrera. En esta lámina les coloqué el contenido de lo que vamos a ver durante el trimestre. El principio es un poco la historia de la patología, todo lo que es su evolución, aspectos muy importantes, diagnóstico de enfermedades, etiología, alteraciones vasculares y celulares, y por último vamos a ver patología especial del sistema musculoesquelético, que es lo que más tiempo le vamos a dedicar durante el trimestre, porque como ya les dije hay bastantes enfermedades de este sistema musculoesquelético y vamos a tratar de abarcar la mayor parte de ellas. Es muy importante que ustedes sepan que este vocabulario médico con términos técnicos que van a aprender durante este trimestre los deben utilizar cuando estén hablando con otros colegas o con personas que estén relacionadas con el área de la salud. Sin embargo, cuando ustedes estén hablando con un propietario, nada hacen utilizando un vocabulario técnico tratando de explicarles qué tiene su animal y él no va a entender nada. Entonces es importantísimo que se ubiquen en el contexto en el que estén trabajando y que traten de explicarle de una forma sencilla y que puedan entender lo que está ocurriendo con el paciente y el tratamiento que le vamos a colocar. Vamos a comenzar definiendo lo que significa la palabra patología. Pato proviene del prefijo griego patos, que significa enfermedad, y logía del sufijo griego logos, que significa estudio. Es decir, que patología es el estudio de las enfermedades. Aquí les traje 4 definiciones de lo que es patología, todas muy válidas, que describen bastante bien qué es la patología. Patología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que ellas ocasionan en el organismo. Estudia las alteraciones anatómicas, químicas y fisiológicas en un organismo como resultado de la enfermedad. Se encarga del estudio científico de la enfermedad, de las causas que la ocasionan, los procesos por los que pasa la enfermedad, desarrollo de la misma, cambios anatómicos o estructurales, cambios fisiológicos o funcionales en células, tejidos, órganos o sistemas y las consecuencias que esta enfermedad puede tener en el paciente. También se ocupa de la respuesta molecular, celular, de tejido o de sistemas orgánicos ante la presencia de agentes etiológicos dañinos o influencias externas que puedan ser adversas para el organismo. Al finalizar este trimestre deberíamos haber alcanzado algunas competencias, como son conocer la historia de la patología, definir algunos conceptos que son importantes y que vamos a manejar durante nuestra vida profesional. Debemos relacionar esta materia con las materias básicas que ya ustedes vieron en trimestres anteriores. Lo más importante, comenzar a aplicar el vocabulario médico durante la descripción de las enfermedades y, por supuesto, lo más importante, aprender a diferenciar a un individuo sano de uno enfermo, observando las alteraciones que éste presenta por causa de la enfermedad.
enfermedad. En el caso de las enfermedades del sistema musculoesquelético, debemos conocer su etiología, su patogenia, signos clínicos, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención. Todas estas competencias, al finalizar el trimestre, deberíamos alcanzarlas para haber logrado con éxito culminar esta materia. ¿Qué importancia tiene la patología para la medicina veterinaria? Bueno, ya dijimos que la patología es una de las materias más importantes que ustedes estudiarán durante su carrera para salir formados como médicos veterinarios. Hoy en día la aplicación de la medicina veterinaria no se limita a establecer el diagnóstico de una enfermedad y tratarla, sino que también abarca muchos más campos hoy en día. Una de las funciones principales, sin duda alguna, es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, la prevención de las enfermedades ha pasado a tener una gran importancia, así como el rol del veterinario en la salud pública humana, principalmente en la prevención de zoonosis, que son las enfermedades transmisibles de los animales al hombre. También es importante el veterinario y debe estar presente en la inspección de los alimentos de origen animal destinados al consumo humano y también en la producción de proteína animal, pues jugamos un rol fundamental para la alimentación de la población. El objetivo de estudiar patología es familiarizar al estudiante con los cambios tanto macroscópicos como microscópicos que sufren los tejidos como resultado de la enfermedad y hacer el estudio de la medicina veterinaria mucho más fácil porque van a aplicar los conocimientos que ya adquirieron en las ciencias básicas, en las materias que ya vieron al inicio de su carrera, y eso lo van a relacionar con las alteraciones patológicas que ocurren en el animal enfermo, con los síntomas clínicos que presenta. También van a relacionar todo lo que ya vieron en las materias anteriores y van a tener entonces una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en el organismo de ese animal enfermo. El médico veterinario, para hacer un diagnóstico y poder aplicar un tratamiento, sin duda alguna necesita la patología. La patología nos va a ayudar a reconocer las lesiones en el organismo, a comprender cuál es el origen de esas lesiones y la evolución, para poder, por supuesto, llegar a aplicar un tratamiento y prevención de las enfermedades. Ya ustedes aprendieron lo que es la estructura y la función normal del organismo. De ahora en adelante vamos a aprender lo que no es normal, es decir, el animal está enfermo. Patología abarca varios campos y especialidades. Entre ellos tenemos lo que es patología general, que es el estudio de las alteraciones morfológicas y fisiológicas que son comunes a varios tejidos u órganos y están presentes en diferentes enfermedades. La patología especial o sistémica es la que se encarga del estudio de la patogenia de las enfermedades o afecciones particulares que se producen en órganos o sistemas específicos, es decir, en el sistema digestivo o en el sistema musculoesquelético, en el sistema gastrointestinal. Se dedica a la patología en cada uno de los sistemas del organismo. Patología experimental es el estudio de las alteraciones producidas artificialmente en humanos o animales. Esto se hace con fines investigativos. La patología macroscópica es el examen del individuo por disección de cada uno de los sistemas utilizando lentes de aumento simples o sin utilizar lentes de aumento, simplemente con la observación directa. La patología microscópica o histopatológica o celular, se le llama más patología celular, es el examen de los tejidos con lentes de aumento como el microscopio, ya sea viendo directamente la muestra o con preparaciones que hay que teñir para poderlas observar al microscopio. La patología clínica abarca el uso del examen, lo que es el examen clínico y los exámenes de laboratorio que se utilizan como apoyo para llegar a un diagnóstico. La patología humoral se encarga de las alteraciones en los anticuerpos producidos por el sistema inmune del organismo como respuesta ante la presencia de un agente agresor o un antígeno. Tenemos también la patología química, que se encarga del estudio de las alteraciones químicas que ocurren en líquidos o tejidos del organismo causadas por las enfermedades y se determina con métodos químicos de laboratorio. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes se hacen una química sanguínea donde ven urea, creatinina y algunas sustancias que indican el grado de salud o enfermedad que puede tener un individuo en un momento determinado.
La patología fisiológica estudia lo que es el funcionamiento o la fisiología de los órganos, es decir, la motilidad, la digestión, el metabolismo, la circulación, es en lo que se encarga la patología fisiológica. Y la patología post-mortem es el estudio del individuo después de muerte. Vamos a hablar un poco sobre la historia y la evolución de la patología. A medida que avanza la tecnología, va evolucionando la patología también, ya que se creaban instrumentos mucho más especializados, hasta los que tenemos hoy en día, y eso, por supuesto, fue haciendo que surgieran nuevas teorías. Por ejemplo, el ojo humano no es capaz de ver una bacteria, así que, por supuesto, todo cambió cuando la bacteria se pudo ver a través del microscopio. Hubo varias teorías. La primera fue la teoría teológica, luego la humoral, tisular, que se refiere a los tejidos, celular, subcelular y molecular. A medida que avanza la tecnología, cada vez el hombre es capaz de ver cosas más pequeñas y, por supuesto, va variando su apreciación sobre las causas de las enfermedades principalmente. Desde la época de la Edad de Piedra fue practicado el arte de curar. No se sabe con precisión cuándo apareció el arte de la medicina como tal en los periodos prehistóricos ni qué tipo de enfermedades sufrían tanto el hombre como los animales en aquella época. Sin embargo, el estudio de los fósiles, de los esqueletos, las momias egipcias que han llevado a cabo los arqueólogos nos dan un indicio de algunas de las lesiones que sufrieron tanto el hombre como los animales primitivos. El hombre probablemente se piensa que inició la práctica de la medicina lamiéndose las heridas y con el tiempo la observación de lo que ocurría en la naturaleza con los animales, él evolucionó al descubrir que ciertas plantas, algunas hierbas, aceites y algunos componentes de origen animal y vegetal lo ayudaban en la curación de las heridas y en el tratamiento de algunas enfermedades, al punto que todavía hoy en día se conserva el uso de muchas drogas provenientes de plantas que ya existían en épocas remotas. Los registros históricos también revelan que la práctica médica existió en todas las antiguas civilizaciones más avanzadas como fueron Babilonia, Persia, en Egipto, en la India, China, Grecia y Roma. Para los veterinarios es importante saber que en cada una de las diferentes eras por las que atravesó el ser humano existen aspectos que indican la evolución de la medicina veterinaria como una ciencia médica bien desarrollada. En la era Tigris-Éufrates, durante el reinado de Hammurabi, en el año 2100 a.C., fue la primera vez que la medicina veterinaria se mencionó en la historia escrita, debido a que se hicieron las leyes y reglamentaciones para la conducta de los veterinarios en el trato con los caballos, porque estos eran muy importantes para la guerra, sobre todo para la civilización asiria, que era famosa porque ganaba muchas batallas debido a la gran caballería que tenía. Durante la era egipcia avanzaron mucho en el campo de la destreza quirúrgica y en el embalsamamiento. Ellos creían en la teoría teológica que se basaba en la ira de los dioses que enviaban las pestes y acababan con los rebaños completos como castigo divino por no cumplir con las leyes. Durante la época hebraica, en el siglo XV a.C., la doctrina de Moisés sobre las carnes limpias e inmundas son la primera evidencia que se registra en la historia sobre la inspección sistemática de la carne y reconociéndose la transmisibilidad de las enfermedades de los animales al hombre, es decir, la zoonosis. Muchas de nuestras leyes sanitarias se basan en las leyes de Moisés. A pesar de tantos avances en la sanidad de sus alimentos, ellos creían en la teoría teológica por medio de la cual la causa de las enfermedades era la cólera divina. En la era griega encontramos personajes muy importantes, principalmente Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, con su teoría humoral, que se basaba en 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego, 4 cualidades: humedad, frío, calor y sequía, y 4 humores: flema, sangre, bilis amarilla y negra. Todos estos elementos, cualidades y humores debían estar en equilibrio perfecto en el organismo para que hubiera salud. Él fue también el creador de las etapas de la enfermedad. Él lo llamaba la etapa preliminar, lo que corresponde hoy en día al periodo de incubación de las enfermedades, la etapa de maduración, que corresponde al periodo de desarrollo de enfermedades, la etapa de crisis, que sigue teniendo hoy en día el mismo nombre, el periodo de crisis, que
puede desembocar en recuperación o muerte del paciente. Otro personaje muy importante de la era griega fue Aristóteles, que es considerado el padre de la zoología y fue el creador de la anatomía y la fisiología. Hizo muchos experimentos en animales y tuvo un discípulo muy importante que fue Ptolomeo de Macedonia. Fue el fundador de la Universidad de Alejandría. En esa universidad se permitieron las autopsias que antes estaban prohibidas por creencias religiosas principalmente. Los romanos practicaron las ideas médicas de los griegos y la teoría humoral de Hipócrates. En la era romana hay unos personajes muy importantes, entre ellos Cornelius Celsus. Él no era médico y muchos años después de su muerte se descubrieron unos escritos antiguos, 8 volúmenes con observaciones patológicas escritas por Celsus, donde se describían los signos cardinales de la inflamación, que son rubor, tumor, calor y dolor. Fue el primer libro de patología especial escrito. Otro personaje muy importante fue Claudius Galén. De hecho, a los médicos se les llama galenos. Fue un médico griego practicante en Roma y apoyaba la teoría humoral de Hipócrates. Fue investigador, cirujano y conocía muy bien la anatomía. Renato Vegetius fue el primer autor durante la era cristiana de un libro de texto dedicado exclusivamente a la medicina veterinaria. Se cree que fue un practicante común de caballos, pero basó sus conceptos y sus tratamientos de la enfermedad en sus conocimientos de anatomía, cirugía y medicina. Se le considera el padre de la medicina veterinaria. Durante el siglo XVI, las autopsias y las disecciones llegaron a ser rutina y eso contribuyó a realizar registros de las observaciones e investigaciones de muchos médicos y veterinarios, y junto con el descubrimiento chino de la imprenta, todos los conocimientos descritos y registrados por los investigadores pudieron ser impresos y diseminados por el mundo en forma de libros. Esto sirvió de base a la medicina tanto en humanos como en animales. Durante el siglo XVII hay personajes muy importantes como William Harvey, que describió el sistema vascular y la circulación sanguínea. Eso explicó las alteraciones de los tejidos como las hiperemias, la hemorragia, el edema, el infarto. Se pudo describir cómo ocurrían esos cambios patológicos en los tejidos. Otro personaje destacado durante ese siglo fue Anthony van Leeuwenhoek, que demostró que el microscopio tenía una importancia práctica en el estudio de los tejidos y eso contribuyó al estudio de la histología. Durante el siglo XVIII, Giovanni Battista Morgagni publicó 5 volúmenes con 700 autopsias completas con comentarios correlacionando las alteraciones patológicas que encontró en los cadáveres con los síntomas que habían mostrado los individuos durante su vida. Fue el creador, por lo tanto, de la patología sistemática. Un personaje muy singular fue Bichat, que con métodos muy arcaicos determinó que el cuerpo estaba formado por 21 tejidos. Fue considerado el padre de la histología y fue el fundador de la patología microscópica. Claude Bourgelat publicó en 1751 un libro sobre la medicina equina y estableció la primera escuela de veterinaria moderna en Lyon, Francia, en 1762. Durante el siglo XIX, Johannes Müller, un alemán, fue considerado el más grande maestro del siglo XIX en relación a la medicina. Él utilizó el microscopio para el estudio de los tejidos con el objeto de apreciar y comprender los cambios que ocurrían en los tejidos y tuvo muchos discípulos famosos, especialmente Rudolf Virchow fue el más importante de sus discípulos, porque inició la publicación del periódico Archivos de Virchow, que es el trabajo de patología más completo que existe. Todavía hoy en día se está publicando los archivos de Virchow. También publicó su patología celular, donde afirmaba que una célula procedía de otra siempre. También fue el creador de términos como trombosis, embolia y muchos otros, que todavía hoy en día se utilizan. Estos 3 personajes fueron pioneros en el campo de la bacteriología y fueron los creadores de la teoría de que las bacterias eran causantes de algunas enfermedades. Y Louis Pasteur demostró que las vacunaciones eran sumamente importantes. En los siglos XX y XXI, con el avance de nuevas tecnologías y equipos cada vez más sofisticados y específicos, la patología evoluciona a pasos agigantados, especialmente en campos como son la bioquímica, biofísica, genética y en la biología molecular. Hoy en día se cuenta con instrumentos como el microscopio electrónico, el microscopio de campo oscuro, de barrido, rayos X, endoscopio, tomógrafo y muchos
equipos que nos sirven de apoyo para diagnosticar diferentes enfermedades. Aquí les traje unas láminas con una terminología que ustedes deben manejar a la perfección y comprender durante su ejercicio profesional. Son palabras que se utilizan a diario y que no solamente deben saber qué significa, sino aplicarlas en el momento oportuno. Homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de mantener un equilibrio orgánico, conservando las constantes fisiológicas dentro de un rango estrecho ante los cambios del medio ambiente o los cambios internos. Salud. Salud se considera que es el estado de funcionamiento armónico del organismo en el cual todos los procesos vitales ocurren dentro de los parámetros establecidos por la homeostasis y los mecanismos de defensa del individuo, quien tiene una sensación de bienestar. Salud, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar físico, mental, social y económico. Esto es relacionado, por supuesto, con el hombre. La salud animal en producción es el estado óptimo de producción de los animales. ¿Qué es enfermedad? Es el desequilibrio o alteración del estado físico, químico o funcional del organismo por un agente externo o del propio organismo que no ha podido ser compensado por los mecanismos de la homeostasis. Necropsia o examen post-mortem o autopsia. En el caso de veterinaria se utiliza más examen post-mortem o necropsia, mientras que en el caso de los humanos se utiliza la palabra autopsia con más regularidad. La necropsia es el examen de un individuo después de muerto por medio de la disección sistemática para determinar el proceso patológico de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Lesión es un cambio morfofisiológico de células, tejidos u órganos que resultan de una enfermedad. Patognomónico. Esta es una palabra muy importante y que van a usar con frecuencia. Son signos o síntomas exclusivos de una enfermedad específica. Por ejemplo, hay unos corpúsculos de Negri se ven solamente en aquellos individuos que han estado en contacto con el virus de la rabia. Biopsia es la extracción y examen de tejidos u otras materias obtenidas del organismo vivo para establecer un diagnóstico. Agente etiológico, también se le llama agente causal, es un factor ambiental de origen biológico, físico o químico que provoca un desequilibrio funcional o una lesión, enfermedad. Signo es toda manifestación objetiva de alteración de las constantes fisiológicas, del comportamiento, de las actitudes, rendimientos, reflejos que el médico reconoce o provoca por medio de la exploración clínica como síntoma de una enfermedad en el paciente. Síntoma es toda manifestación subjetiva de enfermedad, dolor de cabeza, mareo, náuseas, visión turbia y otros, que es apreciable por el médico y es descrita por el paciente. En el caso de veterinaria, trabajamos más con los signos porque, por supuesto, nuestros pacientes no pueden describir el síntoma. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas característicos de un grupo de enfermedades. Es común a varias enfermedades. Etiología es la ciencia que estudia las causas de la enfermedad. Esta palabra también la vamos a manejar muchísimo. Es patogenia o patogénesis. Está bien dicho de las dos formas. La patogenia explica el origen y el desarrollo progresivo de las enfermedades, desde que se inician hasta su conclusión final, indicando cómo y por qué se dañan las células y los tejidos, dónde se inició la enfermedad y por qué las lesiones en otros órganos y sistemas lejanos al sitio de origen. Resolución es la terminación de una enfermedad. Esta puede ser una recuperación total, parcial o llevar a la muerte. Diagnóstico es la identificación de una enfermedad específica basándose en los síntomas de esta. Pronóstico, predicción del tipo de resolución de una enfermedad. Idiopático es una enfermedad de origen desconocido. Semiología, semiotécnica o propedéutica es el conjunto ordenado de métodos y procedimientos de los que se vale el clínico para observar, clasificar y diferenciar los signos importantes de los que no lo son antes de formular un juicio clínico o un diagnóstico. Muerte es la extinción o término de la vida. Anamnesis ya lo deben haber manejado en semiología, no sé si ya vieron esa materia. Parte del examen clínico que reúne todos los datos del rebaño e individuales del enfermo anteriores a la enfermedad. Necrosis, cambios morfológicos causados por la degradación progresiva o acción enzimática letal sobre las células de un organismo vivo.
El estudio de la medicina y la patología veterinarias se relacionan 6 aspectos importantes. Los que están al comienzo de la flechita: etiología, patogenia, anatomía patológica, fisiopatología y semiología, son ramas de la medicina que se encargan del estudio de algunas áreas. Mientras que, como dijimos al principio, en una de las definiciones de patología, se encarga del estudio de las causas, de los mecanismos o desarrollos de la enfermedad, de los cambios estructurales o anatómicos que serían las lesiones, de los cambios funcionales que serían las alteraciones funcionales y de los signos y síntomas que se producen como producto de las lesiones anatómicas y funcionales. De manera que vemos que la etiología es el estudio de la causa de la enfermedad, la patogenia se encarga del estudio de los mecanismos o el desarrollo progresivo del agente etiológico durante la enfermedad desde el inicio hasta el final de la misma. La anatomía patológica se encarga del estudio de las alteraciones macroscópicas o microscópicas que se presentan en el tejido como resultado de un daño, que serían las lesiones. La fisiopatología se encargaría de las alteraciones funcionales o fisiológicas que ocurren en el organismo por acción del agente causal, y la semiología se encarga de los signos y síntomas que presenta el animal como producto de esas alteraciones tanto anatómicas como funcionales. Una vez que el veterinario ha analizado todos los aspectos anteriores, ya tiene la posibilidad de emitir un diagnóstico presuntivo al menos, y tal vez con algunos exámenes complementarios o de laboratorio podría dar un diagnóstico definitivo, puede dar un pronóstico de la situación del animal y podría colocar un tratamiento, y esto nos llevaría a la resolución de la enfermedad, que puede ser la recuperación total del animal, la recuperación parcial, que sería invalidez, o la muerte. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades? Bueno, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿qué es lo que está mal? ¿Cómo se produjo ese daño? ¿Y quién es el causante? Una vez que hayamos respondido estas 3 interrogantes, ya estamos en condiciones de dar un diagnóstico, un pronóstico, colocar el tratamiento y luego prevenir que otros animales se contagien en el caso de las enfermedades infectocontagiosas, o prevenir que el animal se enferme de nuevo. Durante el proceso de formación de los estudiantes en la materia que estamos viendo, se comienza a estudiar las enfermedades por la patogenia. Lo primero que se estudia es las causas de las enfermedades, los mecanismos por los cuales la enfermedad se va desarrollando dentro del organismo, las alteraciones que causa en el organismo, y estas alteraciones a su vez van a tener unos efectos en el animal que son los signos y síntomas que él va a presentar, es lo que se observa. En el razonamiento diagnóstico es al contrario. Cuando ustedes estén en su práctica de ejercicio profesional, van a encontrar un animal con unos signos y síntomas que pueden ser comunes a una o a varias enfermedades. Por ejemplo, la fiebre es un signo normal de varias enfermedades. A medida que nosotros vayamos haciendo el examen clínico del animal, haciendo la anamnesis, las preguntas que se le hacen al propietario, desde cuándo está enfermo el animal, qué otros síntomas presenta, ha comido, vamos haciendo las diferentes preguntas que nos va a ir orientando hacia un diagnóstico presuntivo, y luego con los exámenes complementarios y el examen clínico del animal debemos tratar de entender cómo y por qué se desarrolla una enfermedad en el organismo de ese animal. Tenemos que tratar de comprender qué es lo que le ocurre al animal a nivel de órganos, tejidos, a nivel celular y a nivel molecular, y qué alteraciones tanto funcionales como anatómicas están ocurriendo en ese organismo, para poder así determinar cuál es la causa o el agente etiológico que está produciendo esos cambios o alteraciones en el animal. La patología ha producido un gran impulso en el desarrollo de la medicina veterinaria en el estudio de las enfermedades. Hoy en día tenemos una cantidad de herramientas a nuestra disposición que pueden ayudarnos a llegar a un diagnóstico definitivo cuando hacemos el examen clínico de un animal. Podemos utilizar las pruebas complementarias o resultados de laboratorio que, junto con los signos presentados por el animal, nos sirven de apoyo para relacionar lo que conocemos como una estructura o anatomía normal, una función normal o fisiológica del organismo o del individuo,
individuo con las alteraciones que se puedan presentar en los tejidos como resultado de la enfermedad. Es importante que salgamos de este curso de patología con una base muy sólida en los conocimientos sobre las patologías más comunes que sufren los animales domésticos o los animales que vamos a tratar, ya que con estos conocimientos podríamos ir descartando algunas enfermedades y llegar al diagnóstico de la enfermedad que está sufriendo el rebaño o el animal en particular. En esta lámina vamos a mencionar algunas de las herramientas que utiliza la patología. La necropsia debe ser completa y sistemática, es decir, vamos a hacer la necropsia sistema por sistema, el sistema gastrointestinal, el musculoesquelético, el respiratorio, para poder hacer una descripción exacta y objetiva de las alteraciones que vamos a ir encontrando en cada uno de los sistemas. El examen clínico completo y metódico que debe inspeccionar, reconocer y clasificar los signos importantes de los signos que no lo son. Debemos dentro de la inspección ver los aspectos macroscópicos, dentro de ellos características tales como el tamaño, la forma, el olor, el color, la ubicación, la consistencia y la superficie del tejido alterado que estamos encontrando. Y dentro de los aspectos microscópicos podemos hacer biopsias, muestras procesadas, teñidas y observadas al microscopio. Debemos entender la patogenia, es decir, cómo y por qué se desarrolla la enfermedad, comprender la enfermedad a nivel de órganos, sistemas, tejidos y células, sin perder el sentido del organismo en su totalidad y relacionarlo con el territorio donde se desenvuelve ese animal o el ambiente donde vive ese animal. Y los exámenes de laboratorio, que generalmente son de sangre, orina, heces, moco. También debemos hacer química sanguínea, que nos da una idea de cómo está el funcionamiento renal y hepático, por ejemplo. Y podemos hacer rayos X, ecosonograma y muchos otros que están hoy en día a nuestra disposición.